Está grabado. Está grabado, sí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Sobremesa. Estoy aquí con Ariel Flores, Hola. Gabriela Padilla. Hola. Y Nicola Araya. Hola. Y yo soy Bárbara Pérez. Hoy día estamos a puertas de muchas fechas importantes, partiendo con nuestras fiestas patrias. Hay algunos que las estamos viendo ya venir, unas porque son guasas, otras porque se van a poder comer carne. Y también entre otras fechas que se viene una que al parecer históricamente tiene una maldición encima. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre tiene no solo un hecho importante, o dos, tiene muchos. Entre los más connotados está cuando los mapuches destruyeron Santiago en el 1541, un terremoto en, creo que fue Salvador, no, Honduras, en el 52, o sea, en 1552. No, ese fue en Chile. ¿Eso fue en Chile? Fue en Chile. Ya, que hay uno que fue en Honduras y otro que fue en Guatemala. En Guatemala sí También. Cuando robaron las joyas de la corona en Reino Unido en 1792. Eso debería ser recordado por la eternidad. La masacre de Mountain Meadows, cuando la emperatriz de Austria murió apuñalada por un anarquista italiano, cuando hubo un huracán en Estados Unidos, las Torres Gemelas, después en el 2001, y antes de eso, rebobinando, en Chile, en el 73. ¿Qué pasa el 11 de septiembre? Maldito. Numerología, Pobrecito. maldición, mala suerte. ¿Por qué decimos martes 13 si al parecer el 11 de septiembre es el día maldito del año? Es que por lo menos cuando se conversa, se ha conversado mucho este tema del 11 de septiembre, como hay una carga como en la tierra, En la tierra. no sé, como una carga como electromagnética como muy rara en la tierra, que el 11 de septiembre hace que sucedan cosas. Además con la numerología como calza como muchas como cosas del 11 de septiembre. 20, no sé. Claro, además como que no solo pasan cosas malas, pasan más cosas malas que buenas, pero también han pasado cosas que han sido positivas para distintos tribus o países. Por ejemplo, cuando los escoceses reclaman de vuelta su tierra ante los ingleses, para después perderla de nuevo, fue también un 11 de septiembre. Entonces... Es que igual es desde el punto de vista como lo veas. Sí, por eso, Claro, por eso sí, pasan depende cosas todo que del son punto de vista. buenas o malas dependiendo de... Porque, bueno, es cosa de ver la misma situación de Chile. Sí, Claro. Hay gente que comenta como que casi fue el día de la salvación de la Liberación nacional. Y de la salvación nacional se acabó el marxismo en Chile. El cáncer marxista. Tengo una pregunta que surge de ahí en una conversación en la mesa. ¿Cómo se llama el 11 de septiembre en Chile? El golpe de Estado. Sí, po. Porque igual como que se confunde con el Día del Joven Combatiente. Por Como eso. se dice de que el 11 de septiembre es el Día del Joven Combatiente, cuando no, es el 23 de marzo. Sí, hay gente que lo ténganlo en confunde. la cabeza. Yo no lo sabía porque yo soy guasa y en mi pueblo no pasa nada en ninguna de las dos fechas. O sea, yo sabía que eran días distintos, pero nunca sé cuándo es el día del joven combatiente. De repente aparece y es como, oh, Claro, no es hay que- que salir. Es que lo que pasa es que el Día del Joven Combatiente es por el asesinato de dos jóvenes por parte de Carabineros. En cambio, el otro es por el tema del levantamiento militar. Pero no estoy. Como diría mi profesor de historia, el quiebre de la democracia. Claro. Ok. Según el mar neutro. Entonces, ¿qué pasa en realidad? Como que no me cierra qué pasa con la fecha. Y sobre todo porque, por esto mismo de que hay hechos que nos han marcado a nivel mundial. E incluso ya nosotros de repente decimos que Chile es un tema país, pero es mundial. Yo lo escuché en otros países, se sabe lo que pasó, se entiende. Y además están las Torres Gemelas. O sea, a pesar de todas estas cosas que listamos, las que más se vienen a la cabeza son esas dos. Por lo menos para el chileno. Para el chileno no es. Claro. Entonces, ¿qué? No, es que en sí una explicación como... decir como el 11 de septiembre pasa que... Claro, no, no sé, hay. no sé explicar. Claro, no hay nada que haya sido comprobado científicamente. Claro, no hay ninguna. Es solo igual numerología. y también es como. Sería como pura Sí. superstición, Sí, así claro, como son una casi como explicación teorías conspirativas. conspirativa, claro. Lo que pasa es que no es el septiembre, pero yo encuentro de que es como un día igual especial. Como que vale la pena recordar que el 11 de septiembre pasan estas cosas. Además, como hay otros días que también pasaron otras situaciones que, Claro. que también vale recordar, pero para nosotros el 11 de septiembre como pasa mucho. Tiene Tanto- como más carga, por así decirlo. Y ya enfocándonos en las dos fechas que ya les mencioné,
es cosa de ver que son las que uno se le vienen a la cabeza, o sea, uno de repente habla, por ejemplo, con los que son más despolitizados, por decirlo de alguna forma, de todas formas el 11 de septiembre es una fecha importante porque piensan Torres Gemelas, o sea, Claro. Y también, como para la gente común y corriente, pasa de que por el tema de este golpe de Estado hay manifestaciones en varias partes. sí, Entonces, igual es un día como complicado, tanto tema de locomoción. Por ejemplo, en mi casa se corta la luz, Ay, barricada en la calle. barricada en la calle y cosas así. Entonces, igual es como un tema de como especial. Recordar que el 11 de septiembre hay que irse temprano a la casa. Sí. Por lo mismo yo creo que lo relacionan con el Día del Joven Combatiente, porque Porque pasa lo pasan, mismo. claro, pasan las mismas cosas, se puede cortar la Pero luz. igual, como que casi el día del joven combatiente casi tiene solo esa connotación y es como triste, porque es como ya, el día del joven combatiente, ya va a quedar la embarrada, ya no salgamos. bueno, y el 11 suele tener también esa connotación. Sí, por pero ejemplo. igual es que yo tiene encuentro que es la muy otra. distinto. Sí, no, es que es muy distinto, pero a lo que voy es que tiene una connotación de, Sí, porque- de que, por ejemplo, nadie, por lo menos en mi entorno, nunca lo hablan con una cosa así como de conmemoración o recordemos, miremos para atrás para que no pase para adelante, ¿no? Cosas Sí. así, Claro. pero sí está el no te vayas después de las 4 de la tarde de la U. Claro, Es O que sea, enciérrate. tienes que devolverte temprano a tu casa. Claro, y igual es triste que se mire de esa manera. O sea, solo de esa manera, sobre todo las dos fechas. Es que igual lo que pasa, yo encuentro de que igual es como una manera distinta de verlo. Por ejemplo, los medios de comunicación se llena de documentales, de reportajes, de situaciones con el tema del 11 de septiembre. Además, como que también, por lo menos en los entornos escolares que yo he estado, en entornos universitarios, se recuerda. Se le dice como semana de la memoria, se hace una intervención. En cambio, en el Día del Joven Combatiente yo encuentro que no pasa eso. No, pues. Yo hasta un par de años yo no sabía por qué se celebraba el Día del Yo Joven tampoco. Yo no sabía que existía. el Día del Joven Combatiente, y es como por algo complicado, es un asesinato por parte de Carabineros. Sí. Algo que mancha la institución y como mancha también a los jóvenes que estuvieron involucrados. Entonces yo encuentro que es como, es distinto el tema por el tema de como la celebración, de la conmemoración del recuerdo, porque se ve el 11 de septiembre como un día de que realmente pasó algo que afectó a nuestra sociedad hasta el día de hoy. Entonces, como... Sí. Bueno, tocaste el tema de lo que es la Semana de la Memoria, como se le dice, por ejemplo, en nuestra universidad ahora, que empieza, si no me equivoco, Hoy día. mañana. Hoy día. ¿Hoy día? Hoy día. Hoy día. Desinformada. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que en mi colegio nunca se tocaba el tema, porque no influía en nada. Entonces yo nunca supe que en algunas partes se hacían cosas así. ¿Qué opinan de estas conmemoraciones? De que, por ejemplo, se llevan de repente a discusiones que ya se han tenido muchas veces, cosas así. Que yo creo que igual es positivo porque siempre es bueno recordar y más que nada como que aporta a la historia y a la memoria. Por eso se le llama así, Semana de la Memoria, como para recordar, porque nunca es bueno olvidar. Yo encuentro, no me gusta conmemorar el 11 de septiembre por el hecho de que es como un día como casi, por lo menos personal, como algo que quiere la democracia. Realmente es como pasa eso. Además es como algo que conlleva como a muchas cosas como tristes dentro del trayecto. Entonces yo encuentro de que no es como correcto conmemorarlo y la memoria yo encuentro que siempre tiene que estar presente. Por ejemplo, en distintas actividades durante el año, no solamente en la Semana de la Memoria como en septiembre. Yo encuentro, por ejemplo, el Museo de la Memoria hace actividades todo el año que son recordadas para los detenidos desaparecidos y situaciones así. Entonces yo encuentro que el 11 de septiembre es como recordarle y decir, oye, este día pasó esto. Claro. Decir cómo pasó esto como un contexto como, no tanto como político, sino como histórico. Claro, De decir, aquí pasó que, y a partir de eso, se generó una dictadura, como por ejemplo las relaciones con Estados Unidos, en pleno de Guerra Fría. Yo encuentro que en un momento histórico, yo encuentro que se puede recordar, pero como, como una situación política, yo encuentro que no. Yo creo que yo podría estar de acuerdo con eso si no fuera por una cosa de que Chile en particular pareciera no tener memoria. Porque eso no pasa tanto en otras partes. Pero acá sí se siente que de repente, yo creo que si nosotros fuéramos capaces de recordarlo en todos los entornos, quizás más tiempo, más que no esté presente solo durante una semana o en un lugar específico como lo que es el Museo de la Memoria, sí, podríamos decir que no hay un día de la conmemoración, por así decirlo en particular. Pero es que también pasa mucho que, por lo menos en mi entorno, que fue muy, o sea, se sabe ya que tenemos una opinión, mi entorno tiene una opinión un poco más contraria como lo que es el tema de que se debe conmemorar y todo eso,
Pero pasa que hay mucha gente que el golpe no le afectó como en nada en la vida cotidiana, entonces como... Por eso encuentro que también hay un problema, porque hay gente que ese día fue demasiado fuerte y lo va a recordar toda la vida y su familia lo va a recordar toda la vida, pero hay gente que no. Caso, mi familia, no pasó nada, entonces como 11 de septiembre, ya. Bacán, así como... Entonces va a pasar eso siempre porque no hay dos partes muy distintas. Yo creo que eso va a pasar en todas las situaciones, como Sí, que a sí. los que le afectan, a los que no le afectan y a los que no les interesa. Entonces yo encuentro de que... Yo no creo que ese sea el principal problema. Yo creo que de repente me pasa que, por ejemplo, si tú quieres traer esta discusión a otros espacios o en otras cosas, se te echa a callar o es como ya pasó. Claro, Es que esas son como las dos visiones. Por ejemplo, el tema del rencor también. Ujú. Más que, por ejemplo, se puede decir de memoria que de rencor. Claro, De decir como de ejemplo se le echa la culpa a la derecha como de golpista, así como de la izquierda como de casi como asesinos también. Es como un tema de rencores, más que como de memoria, de Claro. dejar de como todo eso de lado, de decir, viejo, ya aceptemos, realmente hay detenidos desaparecidos de un lado y del otro. Entonces decir, recordémoslo, decir como que haya memoria. Por ejemplo, siempre se sacan cara, por ejemplo, los detenidos desaparecidos. Claro. Y se tiene que sacar de una forma como de memoria, no como un tema de No como de sacar cómo en cara. hicieron esto, Como- igual... no es como algo de sacar en cara, porque... Sí, creo que tiene que haber ya un momento en que tal vez eso mismo, no olvidarlo, pero que haya una reconciliación y que se recuerde de una manera en que diga, como dijiste tú, no como se volvió como lo dijiste, pero en el fondo recordarlo el tema de la memoria, sin que es- memoria, que no... sea memoria, no rencor. Es que sí, pero ese es el problema, que como que no se da eso y No. debería darse, pero cuesta que se dé, Sí. porque en el momento que tú lo dices surgen estas dos miradas, y Sí. son miradas extremas. Y ahora voy a ponerle una tercera, la del desinterés total. Y a mí, ¿en qué me afecta? Que es contrariada Claro. por la de tú ni siquiera habías nacido, Sí. pero si tu familia no tiene nada que ver, no les pasó nada, Claro. no se vieron ni beneficiados ni perjudicados, entonces, filo. Y uno termina de repente agarrando esa visión. Hay mucha gente que por escuchar esa excusa se le terminó creyendo y es como, no tengo derecho ni a tener opinión y sabéis que desde ahora decido que no me interesa. Es que por eso, yo encuentro que por eso sigo insistiendo en recordarse, Sí. porque eso es un punto igual súper válido. Yo encuentro igual válido el tema de decir como en qué te afectó a ti, por ejemplo, tú no tienes familias desaparecidos, tú no, por esa político, por ejemplo. Entonces yo encuentro que es como decir, como recordémoslo, decir, esto pasó, es algo muy triste. Y es un punto importante Importante. en la historia del país, entonces Entonces hay que verse de algún como momento con ser- esa postura, por ejemplo, eso es como un tema de desinterés, como ya da vuelta a la página, weón, ya déjate, weón. Sí, como ya pasó, Pasó, olvídalo, ya, no. ¿cachai? Pero eso es quitarle un punto a la historia, eso Sí, es negar, sí, eso es yo negar no- que algo eso es pasó. negarlo. No estoy de Oh. acuerdo con ese punto de vista, ¿Por qué? como del desinterés. Porque encuentro que igual es como súper importante para todos recordar igual, o sea, saber qué pasó, porque aunque no te haya afectado a ti, le afectó a otra persona y es como que es- egoísta. ¿no? Es un tema de postura, por ejemplo, que algo como de que si realmente no te afectó, obviamente difícilmente te va a interesar, pero sí saber Claro. que existió. Por ejemplo, ¿por qué estudiamos la Guerra Fría si a nosotros no nos afecta o la Segunda Guerra Mundial? Que son cosas que afectaron al mundo y que necesitamos saber que existen, Claro. pero no nos Claro. afectaron en nada. Es que bajo esta lógica de a ti no te afecta, técnicamente tú no podrías estar opinando de lo que Por pasa en nada. otro país en este mismo no podía instante. opinar de nada, Porque a ti no te no está te está afectando. afectando, ¿cachai? Entonces, en ese caso, nosotros, porque también pasa que a pesar de que nosotros somos chilenos, como ya dije, muchas veces, en vez de conmemorar o pensar en esto en el 11 de septiembre, pensamos en las Torres Gemelas Ujú. y a nosotros no nos afecta. No nos afecta en nada. O sea, Al Qaeda no nos vino a tocar a nosotros, entonces no opinemos. Es una lógica muy tonta desde el punto de vista Sí. histórico, por así Es que decirlo. tiene que ver con el nivel de empatía que cada uno tenga, porque, por ejemplo, a mí me pasa que, claro, yo no estaba, no tenía planes ni de vivir para el 73, no, mi familia, gracias a Dios, no pasó nada, pero en el fondo yo me pongo en el lugar de la gente que pudo haberlo pasado mal en ese momento y en el fondo creo que sí es necesario que se recuerde porque en el fondo yo me pongo en el lugar de, no sé, alguien que su hijo nunca haya aparecido y digo como, me muero. Entonces es una cosa que tiene que ser parte de... Sí, o sea, por lo mismo yo decía que es como, esa visión es como muy egoísta, como muy centrada en uno mismo, porque no pensáis en el resto, así es como,
pucha, a mí no me afectó, no me pasó nada, filo, ¿cachai? Ni siquiera me interesa saber lo que pasó. O Chao. incluso con el punto de la... un poco para cerrarle la empatía, también pasa con lo que tú dices de las Torres Gemelas, pum. Porque onda, gente que no tenía nada que ver, que estaba trabajando y de repente, pum, ataque, chao, murió. Y uno le duele y en el fondo hacer ese mismo ejercicio de empatía en todo sentido. Bueno, el tema es súper amplio y además por problemas técnicos creo que ya tenemos que empezar a concluir. El tema va para largo, así que conclusiones. Ariel. Yo encuentro de que esto como dejar el rencor de lado y dejarlo como memoria, por el tema de que sí es realmente igual un día fatídico para nuestra historia de Chile, según en mi opinión, pero yo encuentro que dejar de como sacárselo en cara y como sacarle como el tema de recordarlo. Obviamente, por lo menos personas son más cosas malas que las buenas dentro de la dictadura, pero dejarlo como un hecho histórico que sucedió, más que algo para celebrar o algo para quedarse llorando. Así que encuentro que eso. Gaby. No, un poco lo mismo, y también que también ya deje de dársele esa connotación de que no, el 11 de septiembre hagan la embarrada en la calle, no salgamos, sino que de verdad se le toma el peso a lo que significa la fecha y recordarlo por lo que es y no por lo que pasa por gente que probablemente no ni siquiera cacha lo que pasa, igual sale a hacer desmadre. Yo encuentro que eso es fundamental. Sí. Es algo que igual como enoja bastante de como salir a huellar a la calle, ¿no? Sí. Como es como casi, no me acuerdo cómo se llama la purga. Ah, Como, claro. ve- Claro. Una noche sin reglas, vamos a Claro, sí, 11 de septiembre, hagamos lo que queramos. Sí. Desmadre. No. Y eso da más para conflicto. Sí, son como los mismos finalmente. juegas que van a hacer destrozar la marcha. Bueno, ¿Nicole? yo tampoco estoy de acuerdo con esto de que se salga como el 11 de septiembre a dejar la cagada prácticamente. Desmadre. Pero sí, también me gustaría que, o sea, obvio que se recuerde como un hecho histórico, pero igual hay personas, o sea, me pongo en el lugar de gente de que igual, pucha, como que no pueden verlo así tan fríamente. Igual sienten rencor y igual como que lo entiendo y lo justifico, eso. Yo creo que básicamente lo mismo, también creo que es algo que tiene que ser visto de forma histórica, reconocer que está, dejar el egoísmo de decir a ti no te afectó, así que bye, pero que hasta que eso no se logre sí tiene que haber una conmemoración, no se puede dejar pasar como que es un día más tampoco. Y Obvio sí, que está no. mal que salgan a hacer desmadre, eso ya es como Cabros, por favor, quitarle toda la importancia a un día que la trae consigo. Así Quédense que en cabros, sus quédense en casitas. sus casitas, Quédense en no sus casitas. salgan a quemar cosas, por favor. La barricada no es entretenida. Vayan a conmemoraciones que van a estar Conmemoraciones, haciendo exacto. del Sí, día, sí. que son bastante bonitas. Actos culturales. Y si en sus colegios no están haciendo, bueno, no sé. Ujú. Por ejemplo, en mi colegio pasó de que de un momento a otro están haciendo conmemoración del 11 de septiembre y algo bastante bonito. Se le tomaba una connotación bastante como de extrema visión, pero O bonito también recordarlo. una simple conversación en la mañana, sobre el tema. antes de las clases. Sí. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio, lo que Claro. sea. Nosotros acá en la facultad vamos a tener nuestra semana de la memoria, nuestras actividades, así que hasta que no se establezca como algo que hay que recordar no solo durante un día y no con estas posturas de rencores o resentimientos o cosas así, hay que conmemorarlo de alguna forma. Eso, muchas gracias por habernos escuchado y quedarse hasta el final. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que dejemos acá abajo, y subimos el podcast todos los jueves. Nos vemos en el siguiente. Muchas Nos vemos. gracias. Bye. Chao.